qué anda haciendo. Ya arrancó. ¿Ya arrancó? Ya inició a grabar, listo. profe. Ok, ya inició a grabar. Bien. Entonces, lo que les comentaba es que la rectificación puede ser media onda con un diodo. Puede ser rectificación onda completa con 2 diodos o puede rectificación onda completa con 4 diodos. Esta última se llama tipo puente. De manera usual, nosotros aquí tenemos una señal alterna. Aquí vamos a tener una señal alterna. Y aquí en la salida también vamos a tener una señal alterna. Lo más normal es que tengamos una señal alterna y aquí también tenemos una señal alterna. Esta etapa se llama transformador. Es un transformador. Este es el transformador. Transformador. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un voltaje de corriente alterna. ¿Qué tenemos acá? Un voltaje de corriente alterna. ¿Qué hace el transformador? En nuestro escenario, regularmente utilizamos un transformador de bajada o reductor, por lo que típicamente, ¿cuánto voltaje entra aquí? ¿Sí se acuerdan? 120 voltios, corriente alterna en RMS. Y el transformador que la mayoría de ustedes utilizó para la práctica es un transformador a 12 voltios. Casi todos utilizaron 12 voltios en RMS, ¿ah? Casi todos utilizaron un transformador a 12 voltios. La gran mayoría utilizó un transformador a 12 voltios. El transformador nada más sirve como reductor o elevador, pero en este caso utilizamos un reductor. Después de aquí, nosotros podemos ir a un bloque que se va a llamar rectificación. Rectificación. Si la rectificación fuese a media onda, esta señal de alterna que estamos recibiendo la va a entregar en la salida en forma de alterna también, pero, perdón, no de alterna, en forma de directa pulsante. Aquí vamos a entregar nosotros un voltaje directa pulsante. Así la vamos a recibir. Entonces, mientras aquí es un voltaje de corriente directa, perdón, corriente alterna, acá es un voltaje de corriente directa pulsante. Entonces, en el rectificador entra una señal alterna y sale una señal de directa, pero pulsante. Si se fijan ustedes, lo que estamos observando es que la señal de entrada es completamente alterna y la señal de salida es nada más o la parte de arriba o la parte de abajo. Bien puede ser así o bien puede ser de esta otra manera. Hay dos posibilidades de que la señal de salida sea los hemiciclos negativos o sean los hemiciclos positivos. Puede ser que sea de esta manera o de esta otra. Y sigue siendo, aquí sería nada más menos un voltaje de corriente directa pulsante. ¿Ok? Eso es cuando nosotros tenemos un rectificador a media onda. Pero si tenemos un rectificador a onda completa, ¿cómo sería la señal de salida? Aquí tenemos nosotros un rectificador. Ahora, rectificación, onda completa. Indistintamente, puede ser con 4 o con 2 diodos, como lo tenemos aquí. ¿Y cómo sería esta señal? ¿Cómo sería la señal de salida en un rectificador onda completa? Bueno, la señal sería simple y sencillamente sería de esta manera. La señal que tendríamos en la salida sería así. 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 ¿Ok? Vamos a ver qué
ventajas tiene una y ventajas tiene otra. Esta sigue siendo un voltaje de corriente directa pulsante. ¿Ok? En el caso 1, cuando es un rectificador a media onda, pareciera ser que este componente llamado rectificador es una tijera que corta la parte de abajo para dejar pasar nada más los semicírculos positivos. O si está conectado de una manera distinta, entonces podrá cortar las partes de arriba para dejar pasar solamente las partes de abajo. Pero si se fijan ustedes, la señal de entrada con respecto a la salida ha sido mutilada o cortada la mitad del ciclo. Por eso se llama media onda, porque solamente se aprovecha la mitad de la señal de entrada. Por eso se llama rectificación media onda. ¿De acuerdo? Este tipo de elementos o de circuitos también se les puede conocer como recortadores. Porque ¿qué están haciendo? Pues cortando. Nada más que aquí están cortando exactamente la mitad. Si le dejáramos recortadores a secas, podría recortar alguna porción de la señal de entrada. Pero este no, este corta exactamente la mitad. Ahora, si la rectificación es onda completa, entonces pareciera ser como que el semiciclo negativo lo hubiera trasladado hacia la parte de arriba. Es decir, aprovecha los dos semiciclos, solo que te los presenta en la parte de arriba los dos. Por eso se llama rectificación onda completa, porque aprovecha los dos semiciclos de la señal de entrada. Solamente que te los presenta ya no como alterna, sino que te los presenta como voltaje corriente directa pulsante. O sea, que si tú checas el voltaje antes del rectificador, tú vas a tener un voltaje de alterna, porque es directamente el que el transformador entregó. Y si tú checas en la salida del rectificador, tú vas a checar, le tienes que cambiar a tu multímetro y ponerle en voltaje de corriente directa, porque lo que estás checando es un voltaje de corriente directa, nada más que pulsante. Hasta aquí. ¿Sí se entiende qué es una cosa y qué es otra? Media onda y Sí, profe. ¿sí? Correcto. Entonces Sí. vámonos directamente al análisis. Voy a borrar esto, ¿sale? Esto que tenemos aquí lo voy a borrar. Y nos vamos con el primero de ellos. Rectificación. Vamos a ver la rectificación de media onda. ¿Cómo es una rectificación de media onda? Bien. Vamos a ver cómo es. Para una rectificación de media onda, vamos a ocupar el mismo transformador que ustedes utilizaron. El mismísimo transformador que ustedes utilizaron. Ahí está. Y ese transformador a lo mejor tiene derivación central. Derivación central. Cuando vamos a hacer una rectificación de media onda, solamente vamos a conectar un solo diodo. Y vamos a ponerle una resistencia que le vamos a llamar RL y la vamos a poner de 10K, porque si no la ponemos se puede llegar a quemar nuestro circuito. Y este va a ser el diodo 1 y va a ser el 1N4001, el mismo que utilizaron para su práctica anterior. Ahí lo tenemos. Entonces, en el entendido que la señal que entra, ¿qué es? Pues es una alterna, ya lo dijimos. Aquí va a estar entrando una señal alterna. Aquí en esta parte va a entrar una señal alterna. Aquí está. La señal que ingresa aquí es una señal alterna. Y nosotros aquí ya habíamos previsto que de este punto a este punto hay 12 voltios corriente alterna en RMS. Al menos eso es lo que yo vi que en la mayoría de las prácticas ustedes utilizaron. Y acá tenemos 120 voltios corriente alterna también en RMS. Eso es lo que tenemos hasta aquí. La configuración rectificación media onda por medio de un diodo es así como tiene que conectarse. Si ustedes conectan eso, ya están haciendo un rectificador a media onda. Ahora vamos a analizar cómo funciona. Bien, para analizar cómo funciona, yo creo que es pertinente analizar los dos semiciclos. Primero, cuando está llegando el semiciclo positivo y después cuando está llegando el semiciclo negativo. Bien, ¿cómo sería eso? Bueno, pues sencillamente vamos a proponer que aquí estamos nosotros con nuestro transformador en la entrada y que tenemos el secundario de nuestro transformador
tenemos nuestro diodo, nuestra RL, y estamos imaginándonos que en este instante lo que está entrando aquí, lo que es por lo que está pasando, vamos a suponer que es la parte positiva de la señal, es esta partecita de aquí. Ahorita estamos en esta parte. Imagínense que lo que está pasando por aquí es esto, es esta partecita de aquí. ¿Ah? O sea, estamos en el semiciclo positivo aquí. Para ese momento, imaginemos que nuestro transformador nos entrega aquí, en esta parte, nos entrega también ese mismo semiciclo. Nos está entregando aquí, en esta parte, el positivo. Vamos a imaginar que nos entrega ese positivo. Si aquí es el positivo, aquí va a ser negativo, positivo, y aquí va a ser negativo. Para el semiciclo positivo, cuando la señal de entrada es positiva, vamos a suponer que en la parte superior es positiva, el diodo se polariza adecuadamente, porque tiene el positivo aquí y el negativo por acá. Entonces, este diodo tiene facultades para conducir, porque se comporta como un circuito cerrado. O sea que el diodo en estas condiciones aquí, se comporta como un switch cerrado. ¿Ah? Como que si estuviera el interruptorcito cerrado. Y eso va a dar lugar para que por aquí circule una corriente eléctrica, por aquí circula una corriente, por aquí circula una corriente, y como va del más al menos, aquí va a haber una caída de voltaje en la RL, de 10K. Puesto que el diodo es como un cortocircuito, lo que está en el lado izquierdo, que es el ánodo, se va a presentar en el lado derecho, que es el cátodo. Y yo aquí en esta partecita, yo voy a estar viendo en esta partecita lo siguiente. Ahí en esa partecita, si yo lo analizo, voy a estar viendo la misma señal que está en la entrada, la voy a ver a la salida, porque este está comportando como un cortocircuito. Entonces aquí voy a ver yo mi señal. Y la señal que voy a ver ahí va a ser esta. Eso es lo que voy a ver yo ahí. Producto de la activación del diodo 1. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasaría cuando pase al semiciclo negativo? Bueno, pues vamos a analizarlo. Vamos a analizar qué es lo que ocurre. ¿Qué ocurriría cuando paso al semiciclo negativo? Vamos a ver. Ahora tenemos aquí nuestro transformador, que es el mismo de aquí. Tenemos nuestro diodo, que está aquí. Nuestra resistencia RL. 10K, la parte central, y ahora estamos presumiendo que la señal de entrada está en la parte negativa. Lo que está pasando aquí, esta parte ya pasó, y ahora estamos en esta partecita. Esta es la partecita que está ahorita presentándose, esta partecita de aquí. Ya pasó el positivo, ahora pasa el negativo. Y en ese instante vamos a presumir que también en esta parte de aquí, superior del transformador, está entrando la parte negativa. Aquí está entrando esta parte negativa. Si aquí ahora es negativo, aquí es positivo, negativo, y aquí es positivo. Ahora, vean cómo el diodo está polarizado de manera incorrecta. Eso da lugar a que el diodo se comporte como que si fuera un interruptor abierto. Y si está abierto, simple y sencillamente, es como si estuviera roto, como si no existiera el diodo, y no va a haber una circulación de corriente. ¿Qué vamos a encontrar entonces en la salida para ese momento? Si yo checo aquí en este punto, no hay circulación de corriente, entonces para ese momento, que sería más o menos esta partecita de aquí, este pedacito de aquí, pues no va a haber nada. Simplemente va a haber una rayita así, así, ¿de acuerdo? Porque no hay conducción. Si yo veo el efecto combinado de estas dos acciones, tanto del semiciclo positivo como el negativo, yo vería que al hacer un análisis, estos dos, en realidad, yo vería lo siguiente. Yo vería que en la salida tendría algo parecido a esto. Tendría el semiciclo positivo y luego nada. Semiciclo positivo y luego nada.
Esto está de la mano con lo que está entrando en el transformador. Está de la mano con lo que está entrando en el transformador. O sea que cuando entró el semiciclo positivo en el transformador, pues obtuvimos esto en la salida. Cuando entró el semiciclo negativo, obtuvimos esto en la salida. Cuando positivo, obtuvimos esto, en negativo, obtuvimos esto. ¿Ok? Pero esto que vemos aquí se llama rectificación media onda. Y el voltaje de salida va a ser igual, según la fórmula que nos ofrece el libro de teoría de circuito de Boyle-Starr, que es en el que nos estamos apoyando para este tema, nos dice que es aproximadamente igual a 0.318 BP menos BT. BP ya sabemos cómo se calcula. El BT es la ruptura del diodo. Si es de silicio, 0.7 y si es de germanio, 0.3. Entonces, sabiendo que el transformador tiene un BRMS en el secundario de 12 voltios, entonces el BP para el caso sería BP es igual a voltaje RMS por raíz de 2. Y como estamos utilizando un transformador a 12 voltios, sería 12 por raíz de 2. ¿Cuánto nos da esto? Si alguien me puede ayudar con la operación. 16.97. 16.97 volts. Entonces ya podemos sustituirlo aquí. El voltaje de salida para este circuito sería 0.318 que multiplica a 16.97, que es el BP, menos el voltaje del diodo, que es 0.7, porque es silicio. Entonces, finalmente, el voltaje de salida, ¿de cuánto sería? 5. 5 punto ¿qué? 17. 17 voltios. ¿Alguna pregunta que tengan aquí de la explicación del rectificador media onda? ¿Hay alguna? No, profe. Bien, si no hay dudas, entonces continuamos con el siguiente. Vamos ahora con el rectificador onda completa con 2 diodos. Para ese, nosotros ocupamos lo siguiente. Ocupamos 2 diodos. Y los 2 diodos se conectan de la siguiente manera. Ahora le vamos a llevar para distinguirlos diodo 1 y este es el diodo número 2. Y de la unión, de ahí vamos a conectar nuestra resistencia. Aquí iría nuestra resistencia de carga. Aquí iría la RL, que es de 10K. ¿Ok? Aquí tenemos nuestros diodos, nuestra configuración para un rectificador. Este es onda completa con 2 diodos. Igual, nuestro transformador, solo que ahora el transformador con derivación central es necesario porque se utiliza la parte del centro. La parte central ahora sí se está aprovechando. ¿Y cómo sería el funcionamiento? Pues es analizarlo, igual analizarlo como en el caso anterior. Vamos a analizarlo. Vamos a ver qué sucede cuando nosotros tenemos este tipo de arreglos. Vamos a ver qué sucede. Pues nada, aquí vamos a poner igual nuestros 2 diodos. Porque se supone que ahora es un rectificador a onda completa con 2 diodos. Aquí está nuestra resistencia y la parte central sí se está utilizando. Ahora se está utilizando. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Estamos presumiendo entonces que la parte superior para el semiciclo positivo, también aquí está presente la parte positiva de la señal alternante. Así que aquí este es positivo, este es negativo, positivo y aquí es negativo. ¿Qué estamos observando para este caso? Bueno, esta es la RL de 10K. ¿Qué estamos observando para este caso? Que este diodo tiene una polarización adecuada.
Por lo tanto, este diodo entra en funcionamiento. Pero este diodo tiene el negativo aplicado a su ánodo. Por tanto, este diodo se apaga. Y al apagarse es como si no estuviera porque es circuito abierto. Y la circulación de la corriente se vendría por aquí. Por el positivo vendría por aquí y pasa por la resistencia de arriba a abajo. Por aquí, luego por aquí. ¿Pero qué estamos observando? Bueno, que aquí hay una circulación de corriente, pero nada más en la parte superior del transformador. O sea, ¿cuántos voltios hay de aquí a aquí, en esta parte del transformador? 6 voltios. ¿Cuánto? 6 voltios. 6 voltios, porque habíamos dicho inicialmente que era un transformador de 12 con derivación central. Entonces ahorita nada más hay 6 voltios aquí. Ok, como este diodo está comportándose como cortocircuito, como que si fuera un circuito cerrado aquí, como un interruptor cerrado, obviamente la señal que está presente aquí se va a hacer presente del otro lado, solamente con el respectivo disminución de 0.7, porque el diodo consume 0.7. Pero esta señal que está aquí se va a hacer presente aquí, nada más con una disminución de 0.7, se supone. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? ¿Qué observaríamos en esa parte? Pues observaríamos una señal que sería de esta manera. Sería una señal así. Así sería la señal. Es decir, lo mismito, mira, lo mismito, sería lo mismito. ¿Sale? Ok, eso es lo que ocurriría cuando está trabajando el diodo de la parte de arriba o simple y sencillamente cuando se presentó el semiciclo positivo. ¿Qué pasaría cuando se presenta el semiciclo negativo? Vamos a ver. Ponemos nuestros dos diodos nuevamente y hacemos el análisis. Nuestros dos diodos están aquí. Aquí está uno, la resistencia. Aquí iría nuestro componente, nuestro circuito. Este es el diodo 1, este es el diodo 2, esta es la RL que dijimos que era de 10K. Bien, solo que ahora en esta partecita estamos obteniendo nosotros, en lugar del semiciclo positivo, ahora lo que está presentando es el semiciclo negativo, que iría más o menos aquí así. Aquí, semiciclo negativo para el análisis. Entonces, claramente aquí hay un voltaje negativo, positivo, negativo y positivo. Ahora, vean, este diodo, al tener un voltaje negativo aquí, pues se apaga porque está polarizado de manera inversa. Y al apagarse es como si no estuviera ese diodo. El diodo 1 es como si no estuviera. Y el diodo 2 ahora es el que tiene el positivo aquí. Ah, este diodo sí conduce, porque este diodo actúa como si fuera un circuito, como un interruptor cerrado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que ahora la circulación de corriente se va a dar por aquí, por esta partecita, por esta partecita, por esta partecita, y nuevamente la circulación por la RL es de arriba abajo, como en el caso anterior, de arriba abajo. Viene por aquí, y llega hasta este punto. Ahora lo que tenemos es que el transformador está trabajando en la parte inferior, pero la circulación de la corriente por aquí es de arriba abajo. Por lo tanto, aquí en esta partecita, lo que vamos a tener nosotros es una señal que sería así. Más o menos así. Esta parte, aquí iría la señal. Iría así más o menos la señal. Entonces, esta señal que tenemos aquí es producto del diodo 2. Esta señal que tenemos aquí fue producto del funcionamiento del diodo 1. Eso es lo que tendríamos. Ese es el efecto que tendríamos. Ahora, ¿cómo sería si nosotros analizamos ya en completo el efecto combinado de estos dos semiciclos? Si lo analizamos, el efecto combinado de esos dos semiciclos, veríamos lo siguiente. Fíjense bien. Si analizamos este y este, nosotros veríamos que la señal de salida sería más o menos así. Cuando trabaja el diodo 1, semiciclo positivo, se vería así. Diodo 1. Cuando trabaja el diodo 2, se vería así. Diodo 2. Y nuevamente después, cuando llega otra vez el semiciclo positivo, trabaja el diodo 1. Y luego el diodo 2. Y así se la va llevando.
Este voltaje recién que hemos visto ahí se llama voltaje de corriente directa pulsante. Sigue siendo un voltaje de corriente directa pulsante. O sea, que si quisiera achicar ese voltaje, le tengo que poner el multímetro en voltaje de directa, no en alterna, porque si no, no va a funcionar, no van a poderlo probar. ¿Y cuál sería la fórmula para poder calcular ese voltaje? La fórmula sería de la siguiente manera. Pout es igual a 2 veces, porque son las dos formas de onda que estamos utilizando, sería igual a 2 veces que multiplica a 0.318 y esto BP menos BT. En el entendido que este BP al que se refiere no son los 12 voltios, es nada más la parte del centro hacia arriba o la parte del centro hacia abajo, que es la mitad. Entonces, para eso tendríamos que calcular el BP primero. BP es igual a voltaje RMS por raíz de 2. En este caso van a ser, si eran 12, la parte media, pues serían 6. 6 por raíz de 2. ¿Cuánto les da esto? Si alguien me puede ayudar con el dato. 8.48. ¿Cuánto? 8.48. 8.48. 8.48. ¿Ok? Ahora sí, podemos calcular el voltaje de salida. Voltaje de salida sería igual a 2 veces que multiplica. Este 0.318 es ya de la fórmula, no me lo estoy inventando. Se extrajo de la fórmula que nos presenta el libro que estamos llevando. Pero si quisiéramos analizarlo, sería una forma de poderlo descubrir o analizar y llegar a la fórmula esta. Pero no es el caso ahorita ese punto. 318 que multiplica al BP, que en este caso son 8.48, menos el voltaje BT. El BT para diodos de silicio es 0.7. 0.7. Entonces, denme datos y díganme cuánto les da toda esta operación. 4.94. ¿Cuánto? 4.94. Correcto, ahí lo tenemos. Esa sería la rectificación. Onda completa con 2 diodos. ¿Alguna pregunta que tengan? De cómo es el análisis, cómo funciona. ¿Qué pasaría, profe, si se pusiera la resistencia en serie con los diodos? En serie. O sea, que no se conectara a la derivación. Ah, tú dices que pusiéramos aquí la resistencita. Sí. Tu idea sería que lo pusiéramos así. El diodo aquí, la resistencia aquí y el otro diodo aquí. Así. Ah, ya vi qué pasaría. Sería como el de rectificación de media onda, ¿verdad? No. Ahí no. Ahí te va, mira, fíjate bien. Si lo pones así, cuando llegue el semiciclo positivo aquí, cuando llegue el positivo aquí va a haber positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Cuál de los 2 diodos funciona? El de arriba nada más. ¿Y el de abajo? Pues no va a conducir. No funciona. ¿Va a haber circulación de corriente? Ah, 0. Cero circulación de corriente, ¿verdad? Hasta ahí. Pero ahora imagínate que ahora están los 2 diodos puestos, otra vez. Y ahora estamos en el otro semiciclo. Ahora aquí, el semiciclo de arriba es negativo. Ah, entonces negativo aquí, más, menos y más. ¿Cuál funciona de los 2? El de abajo. El de abajo. Arriba, no. Sí, ya vi. ¿Qué pasaría? Nada. Nada. Absolutamente nada. Gracias. Combinándose, se apaga uno y el otro está encendido, pero no hay circulación de corriente. Es cierto, profe, Sí. gracias. Bueno, bien. Pero lo podemos hacer para garantizar que lo que estamos diciendo es verdad. Lo podríamos llegar a hacer. Sí le creo. No, es que sí es importante porque más adelante lo tienen que hacer. Pero de los 3 rectificadores, en media onda con un diodo, onda completa con 2 diodos y onda completa con 4 diodos, el más chingón, el más completo, el más perfecto, el que más ventaja nos da es el de 4 diodos.
y ese es el que van a hacer, que es el que ahorita vamos a analizar, que sería el último circuito. ¿Sale? Vamos con el último, que sería el análisis de rectificación onda completa con 4 diodos. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? Otra vez yo, profe, entonces de ese transformador y esas conexiones, bueno, de ese transformador no se puede obtener los 12 volts rectificados, ¿verdad? Otra vez, no te entendí. A que de la salida de ese transformador con 2 diodos no se puede rectificar a 12 volts, ¿verdad? O sea, su No se máximo nada más es a 6 volts, se puede decir. No, ya lo vimos. Su máximo son 5 voltios. 5, ok, sí, gracias. ¿Sí te digas? Sí, profe, sí. Y en el otro, cuando utilizamos el media onda, ¿eran cuántos? 5 puntos y algo, ¿verdad? Sí, Ahora vamos a ver qué pasa con 4 diodos. ¿Les parece? ok. Y a ver qué ventaja nos da, a ver si está más mejor. O a veces, a lo mejor está peor. Vamos a ver. Primero, para nosotros conectar un rectificador onda completa con 4 diodos tipo puente, se hace lo siguiente, fíjense bien. Se agarran 2 diodos, ¿ok? Y se ponen por sus ánodos, los dos, por sus ánodos, ¿ok? Y se agarran otros 2 diodos. Y estos 2 diodos se ponen por sus cátodos. O sea, se conectan 2 por sus cátodos, 2 por sus ánodos, ¿ok? Fíjense, cátodos, ánodos. Ya, tenemos entonces 4 diodos. Estos están conectados por las partes de la nacha, esos ánodos, y esto por la parte de la punta, que son vamos a decir, los cátodos y ánodos. Y ahora, aquí en esta parte se procura conectar ánodo-cátodo, y aquí ánodo-cátodo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el circuito? Simple y sencillamente el circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense bien. Vamos a colocar aquí 4 diodos, cuidando que 2 diodos estén unidos por sus cátodos, procurando que estén unidos por sus cátodos esos 2 diodos. Pero también queremos que estos 2 diodos estén unidos por sus ánodos, estos de acá. Estos de acá están unidos por sus ánodos. Entonces, mientras estos están unidos por sus cátodos, estos están unidos por sus ánodos. Y en la unión de estos dos coincide que aquí hay un ánodo y un cátodo. Aquí hay un ánodo y un cátodo. ¿Sí se fijan? Entonces, ya, si nosotros logramos que los diodos estén conectados así, ya terminamos de hacer la conexión. Se llama tipo puente también. Se le conoce como tipo puente de diodos. Conectamos 2 ánodos, 2 diodos por sus ánodos y agarramos otros 2 y los conectamos por sus cátodos. Y luego ya tratamos de unirlos, pero que al unirlos en esas uniones sea ánodo-cátodo. Ánodo-cátodo, ánodo-cátodo. Y ya ahí tenemos nuestro puente de diodos. Ahora, a donde está el ánodo-cátodo, ahí le conectamos la alterna. A donde está el ánodo-cátodo, ahí le conectamos la alterna. Y donde está la unión de los cátodos, ahí va a salir el positivo. Y donde está la unión de los ánodos, ahí va a salir el negativo. Aquí es donde vamos a conectar nuestra resistencia de carga. Esta resistencia de carga está simulando el circuito que está consumiendo ese voltaje, que para este caso es una RL, le llamamos RL de 10K. Pero a lo mejor aquí sería una calculadora, un radiecito, una televisioncita, un foquito, algo que queremos conectar, algo que queremos alimentar. ¿Ok? Bien. Ahora no estamos usando otra vez la parte de derivación central, no la estamos usando. Fíjense que no la estamos utilizando. Voy a hacer un poquito para acá la resistencia, ¿sale? La RL la voy a hacer un poquito más para acá, para que me dé más libertad de trabajar allá. 10K. Y estos los voy a llamar diodo 1, este lo voy a llamar diodo 2, diodo 3, y este es el diodo 4. Ahí tenemos los 4 dioditos. Bien. Ahora, ¿cómo funciona ese circuito? Pues hay que hacer el análisis primero para el semiciclo positivo y luego para el semiciclo negativo. Y de esa manera, pues poder entender qué es lo que está sucediendo.
Vamos a suponer que estamos primero en el semiciclo positivo. Vamos a imaginarnos nuestro transformador aquí. Aquí está nuestro transformador. Y obviamente aquí están nuestros diodos. Aquí vamos a poner nuestros dioditos. Cuidando, obviamente, de que los dioditos estén bien conectados. Aquí tenemos que tener un ánodo y para acá tenemos que tener un cátodo para que aquí en la unión sea ánodo-cátodo. Igual acá. Un ánodo por acá y por aquí tenemos que tener un cátodo para que sea ánodo-cátodo. Y aquí en la unión de los ánodos, ahí vamos a conectar nuestra resistencia. Y aquí nuestra patita esta va a la RL de 10K. Este es el diodo 1, este va a ser el diodo 2, este dijimos que era el diodo 3 y este dijimos que era el diodo 4. Y la patita del centro no se está conectando, ahí lo tenemos. Entonces vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer un análisis para ese circuito. Bien, si hacemos el análisis, aquí tendríamos nosotros nuestra señal de alterna. Obviamente aquí está entrando la alterna, pero en el entendido que de esta alterna nosotros estamos presumiendo que estamos en la parte del semiciclo positivo, estamos en esta partecita de aquí. Lo que está llegando es esta parte. Y cuando eso está llegando ahí, estamos presumiendo también que aquí en esta parte del secundario, parte superior, está llegando el semiciclo positivo. Vamos a suponerlo también. Aquí está llegando el semiciclo positivo. Por tanto, en esta patita tenemos un voltaje positivo, aquí un voltaje negativo, positivo, y aquí un voltaje negativo. ¿Ok? Bien. Este voltaje positivo que tenemos aquí enciende al diodo 2, pero apaga al diodo 1 por estar polarizado de manera inversa. Así que este diodo truena, no está trabajando, está abierto. Y lo voy a quitar porque realmente es como si no estuviera. En tanto, este negativo está encendiendo al diodo 4, porque el negativo está aplicado al negativo del diodo, que es lo que necesita para encender. Negativo por su cátodo y a través de esta línea el positivo. Entonces, ese diodo, el diodo 4, está encendido, pero el diodo 3 está recibiendo un negativo a su ánodo, por tanto, el diodo 3 no trabaja, está abierto. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es que el circuito queda así, y ahora la circulación de la corriente se viene por aquí y pasa por la resistencia RL de arriba a abajo y sigue por aquí, sigue la circulación de la corriente por aquí y llega así a este lugar. ¿Qué es lo que estará ocurriendo aquí si yo lo veo con un osciloscopio? Si lo viera con un osciloscopio aquí, ¿qué está ocurriendo aquí? Ah, pues aquí lo que vamos a ver, puesto que este diodo es como un cortocircuito, un interruptor cerrado, entonces lo que el diodo tiene en su ánodo también lo va a dejar pasar en su cátodo. Y lo que voy a estar viendo ahí prácticamente es esta misma señal, disminuida en 0.7, porque el diodo consume 0.7. Entonces aquí voy a ver esa misma señal. Ahí, miren. Ahí voy a ver la señal. Esta señal que es producto del trabajo del diodo 1 y del diodo 4. Esos dos diodos, el 1 y el 4, provocan aquí. El diodo 1 y el diodo 4 son los que provocan este pulsito que está aquí. ¿Ah? La actuación del diodo 2, no diodo 1. El diodo 1 está apagado. Diodo 2 y el diodo 4, porque diodo 3 y diodo 1 están apagados. Eso es lo que tendríamos. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa ahora si nosotros analizamos la otra parte, el semiciclo negativo? Vamos a verlo. Para el semiciclo negativo, prevemos nosotros que aquí tenemos nuestro transformador. Aquí está nuestro transformador. Luego tenemos el secundario del transformador. Secundario. Y aquí tenemos nuestro puente de diodos. Cuidando de que el puente de diodos tenga sus diodos bien conectados, como debe de ser. Y aquí van las alternas. Y aquí va nuestra RL. Ahí está.
Entonces ahora estamos presumiendo el hecho de que aquí tenemos el semiciclo negativo. Ahora lo que está llegando aquí en esta partecita está la señal que está entrando. Ahora ya no es esta, ya pasó el positivo, ahora está pasando el semiciclo negativo, que es este. Y para ese momento también estamos presumiendo que aquí está presente el semiciclo negativo. Por lo tanto, aquí va a haber un voltaje negativo, negativo y positivo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que este positivo pone en funcionamiento a este diodo, pero este diodo no, porque al tener el positivo aplicado ahí, este diodo se apaga, y al estar apagado es como si no estuviera este diodo, como si este diodo no estuviera. En tanto, el negativo aplicado en este punto enciende a este diodo, pero a este lo apaga. Entonces, este diodo es como si no estuviera. Entonces, los únicos diodos que están trabajando es el diodo 1 y el diodo 3. Y el diodo 2 está apagado y el diodo 4 está apagado. Entonces, la circulación de la corriente, puesto que aquí es el positivo, la corriente se vendría por aquí, por aquí, por aquí. Vean cómo pasa de arriba abajo, como en el caso de arriba, por la RL. Sigue por aquí, sigue por aquí la corriente y llega a ese punto. ¿Qué vamos a ver en esta parte de nuestro circuito? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, si nosotros analizamos esto, aquí en esta partecita, veríamos lo siguiente. Veríamos que para ese momento, como va de arriba abajo, la señal también se vería así. Y esta señal sería producto del diodo 1 y del diodo 3. Eso es lo que nosotros veríamos. El efecto combinado de la acción del semiciclo positivo y el semiciclo negativo en un rectificador tipo puente nos da lugar a una señal final. Esta señal final que vamos a tener aquí sería una señal como la que voy a presentar a continuación. Sería una señal en donde se ve esta forma de onda. Así. En donde claramente sabemos que esta forma de onda es producto del diodo 2 y del diodo 4. Y esta es producto del diodo 1 y del diodo 3. Y la siguiente otra vez del diodo 2, diodo 4 y así sucesivamente. Pero, ¿cuál sería el voltaje de salida? La fórmula para este circuito sería voltaje de salida es igual a 2 veces que multiplica a 0.318 y que multiplica a BP menos 2 veces BT. ¿Por qué 2 veces BT? Porque pasa por 2 diodos. Tanto en el semiciclo positivo pasó por 2 diodos, en el semiciclo negativo pasó por 2 diodos. Entonces, quiere decir que debo descontar el 0.7 de un diodo y el 0.7 del otro diodo. Así que, vamos a ver. ¿Cuál sería entonces el voltaje de salida? El voltaje de salida, voltaje out, es igual a 2 que multiplica a 0.318 y que multiplica a BP. Pero aquí sí estamos utilizando el total de los 12 voltios. Por lo tanto, el BP de aquí, este BP, es igual a 16.97, que fue lo que sacamos al principio. 16.97, ¿verdad? Entonces sería, este BP sería 16.97 menos 2 veces el BP, perdón. Pero el BP es de 0.7 por 2, pues 1.4, ¿verdad? 1.4. ¿Ok? Ahora sí, denme datos y denme datos aquí a ver cuánto es. 9.90. 9.9 volt. Fíjense, el primero nos daba ¿cuánto? 5.1. El segundo, ¿cuánto nos dio? ¿Se acuerdan? 4.94. Y este nos da 9.9. ¿Cuál es el más generoso? Pues este. Este es el más generoso de todos. ¿Sí? Profesor, Sí. ¿cree que podría mover un poco la cámara para alcanzar a ver los cálculos completos en el pizarrón? Gracias. Sería este. Así sería más o menos. ¿Sí? A ver, chéquenlo, analícenlo y díganme si hay alguna pregunta o duda. Porque con eso terminamos la rectificación.
Y vamos a ir a la filtración y después a la regulación. Ok, ¿hasta ahí todo bien? No sé si sea mi cámara o mi internet, pero se ve borroso. Si no, para volver a salir y hundirme. A mí también se Yo ve veo borroso. rosa también. Ah, ok. Déjame checar entonces a ver por qué razón. Es que de repente se ve pixeleado ahí. ¿Se sigue viendo Sí. pixeleado o Sí, sí? Sí, sí. A ver, déjenme checar, ¿no? A ver si no está. ¿Seguimos con el problema? sí. Ok, Profe, déjenme ahí en conectarme. ahí mismo puede tener una opción para aumentar la resolución de envío de su video en los 3 puntitos que están en la parte de abajo a la derecha, En los 3 puntitos. en Dice configuración. aquí en configuración, ya me metí en configuración y Ya dice que después el dice audio, video, y le pone y dice resolución de envío máxima y lo aumenta. resolución, o 720, ¿no? Ya Ajá, le subí a 720, pero a ver, vamos a ver si sí se ve mejor. Ya, mucho mejor. se ve mucho mejor. Ahí mero. Sí, gracias. ¿Sí se ve bien? Sí, Sí, poquito gracias. mejor. Ya mejor. A ver si no nos el internet también, ¿verdad? Por darle más resolución, a lo mejor va a ser más pesado el video y va a haber broncas. Pero bueno, no le haces, está bien. Ahí está ya. ¿Hasta aquí todo bien? Ahora sí, ¿se ve bien? Sí, profe, se ve mejor. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, fíjese bien. A ver, vamos a cuestionar a ver, Christopher Hernández. ¿Andas por ahí, Christopher? Sí, profe. A ver, tú dinos aquí, Christopher. Este voltaje que está aquí, ¿de cuánto dijimos que era? ¿El voltaje de entrada? 120. 120 RMS. Ajá. ¿Se te ha ocurrido a ti checarlo en tu casa? A ver, de veras, a ver si son 120. Sí. ¿Cuántos has encontrado? Pues hasta, también incluso a veces depende de la hora, pero hasta 110. Ok, Sí. ok. Esa parte es la que quería que ustedes como mecánicos saben que el voltaje proporcionado por la CFE es un voltaje promedio de 120 voltios de alterna en línea monofásica. Pero esos 120 dependen de las cargas conectadas a esas líneas que tienes en tu casa. Es decir, si de repente conectas todas las televisiones de tu casa, el voltaje tiene tendencia a bajar. De 120 a lo mejor van a ser 118 o 117. Pero ya en la noche, como a las 12 de la noche, ya todos se durmieron en tu casa, ya nadie está despierto, todos los focos apagados, todas las teles apagadas, entonces el voltaje tiene tendencia a subir y a lo mejor en lugar de 120, 122 o 123. Ese es un fenómeno normal. El voltaje de entrada al transformador está subiendo y está bajando, está subiendo y está bajando en función de las cargas conectadas a esas líneas. Hasta ahí, ¿todos estamos bien? Sí. Esa es la razón de que el secundario también varíe y en lugar de 12 voltios te dé poquito más de 12 o poquito menos de 12. Y esa razón nos va a originar que este voltaje que acabamos de calcular, ¿de cuánto era? 9.9, sea ligeramente mayor. A lo mejor puede ser 10.2 o ligeramente menor, a lo mejor 8.8, 8 voltios, etcétera, etcétera. Eso es un problema. Porque si esta fuente que estamos fabricando o diseñando fuera para conectar o para alimentar un circuito sofisticado de precisión, entonces, si ese circuito sofisticado de precisión no recibe el voltaje exacto, ese circuito de precisión, imagínense que empieza a fallar. Y nosotros no queremos que falle. Entonces, para que no falle, tenemos que idear estrategias para que ese voltaje sea exacto
permanente y sin cambio. Para allá vamos ahorita. Entonces, para allá vamos. Bien. ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien. Vamos entonces a ver al siguiente circuito. Ahorita nosotros pusimos un transformador. Este circuito transformador, lo que nos va a proporcionar se llama transformador. De aquí del transformador lo vamos a llevar a un circuito que se llama, ¿cómo? Dijimos que se llama este tema. Filtración. ¿Cómo? Fuente de Bueno, Wheatstone. rectificación. Rectificación. Se llama rectificación. Aquí está. Se llama rectificación. Rectificación. ¿Cuál sería el más conveniente? ¿Onda completa o media onda? Onda completa. Onda completa. Onda completa. Rectificación, onda completa. Es el que vamos a utilizar. ¿Y qué componente es el importante o el principal en el rectificador? ¿Cómo se llama? Los diodos. Así es. Un puente de Wheatstone. O ya sea que los diodos se conecten con 2 o se conecten con 4. Si se conectan con 4, la rectificación se llama rectificación onda completa o simplemente tipo puente. Ok, muy bien. Después de aquí, ¿hacia dónde queremos ir? Ah, viene un bloque, después de aquí, viene un bloque que se va a llamar, espero no se les olvide, pregunta de examen, se va a llamar filtración. Filtración. ¿Y quién hace esa función? Un capacitor. Capacitor. Así es. Un capacitor es el que hace esa función de filtración. ¿Cómo es eso? Vamos a analizarlo. ¿Qué señal es la que tenemos aquí en esta parte? Bueno, en esta parte tenemos una señal alterna. Aquí tenemos una señal alterna. Aquí tenemos una señal alterna. Después de los diodos, el sistema de rectificación, ¿qué tenemos? Ah, tenemos una señal directa pulsante. Esta señal que vamos a tener aquí es una señal que es así. Como es rectificación onda completa, lo vamos a ver así. ¿Y cómo se llama a esa señal? A esta señal se le llama voltaje de corriente directa pulsante, que no se les olvide. ¿Y esta cómo se le llama? Voltaje de corriente alterna. ¿Ok? Ya sabemos que este voltaje de alterna está medio variando. Ya dijimos que variaba poquito, ¿ah? Variaba poquito, dice su compañero. Es que dependiendo de la hora del día, a veces da poquito menos en este caso sería el secundario, serían 12 voltios, ¿verdad? Poquito menos de 12, poquito más de 12. Y obviamente aquí, este voltaje que tenemos aquí sigue siendo un voltaje corriente directa pulsante, pero también ligeramente variante. Va a variar dependiendo del voltaje de la línea de alterna. Después del circuito filtración, que son unos capacitores o un capacitor, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, lo que vamos a encontrar, al menos lo que se presume o desea que se encuentre, es un voltaje que es una línea continua. Y este se llama voltaje de corriente directa continua. Ok, vamos a analizar esta parte de aquí, que es importante. Vamos a analizar esa parte de aquí, que puede ser importante. A ver, vamos a ver. Voltaje, corriente directa continua. Resúltase que nosotros, esta señal que tenemos aquí, la voy a hacer un poquito más grande. Aquí. Vamos a poner las señales. Aquí vamos a poner la señal. Esta señal que está aquí, la voy a plasmar en esta partecita. Aquí vamos a plasmar esa señal.
Así la vamos a plasmar, ahí está más o menos. Y aquí vamos a repetir esa señal aquí. Más o menos ahí estamos repitiendo la señal. Bueno, está medio malhechona, pero ahí más o menos. Si nosotros utilizáramos un capacitor pequeñito como filtración, el efecto sería el siguiente. Fíjense bien. Si utilizamos un capacitor pequeñito, rápido se llenaría, pero también rápido se descargaría. Es como si dijéramos, a ver, este es un capacitor chiquito, este es un capacitor un poquito más grande, ¿verdad? ¿Cuál se va a llenar más rápido? Pues este. Y cuando queramos descargarlo, ¿cuál se va a descargar más rápido? Pues este. ¿Y cuál se va a descargar más lento? Pues este. ¿Ok? Bien. Sale pues. Entonces, desde luego, que si metemos un capacitor pequeñito, se va a cargar rápido, pero también cuando esté el efecto de descarga, se va a descargar rápido. Y entonces, esta partecita que tenemos aquí sería la que el capacitor llenara. Cuando el capacitor es pequeño, se carga y luego se descarga. Así de esa manera. Este es un C, cuando es un C pequeño. Pequeño. Cuando el capacitor es pequeño, el efecto sería que el hueco que está ahí, pues no se va a llenar tan fácilmente. Pero si el capacitor es de una proporción grande, suficientemente grande, entonces yo espero que cuando el capacitor se cargue y cuando se descargue llene todo este hueco. Todo este hueco que está aquí, que lo llene, eso es lo que yo pretendo. Cuando el capacitor se va descargando, ya llegó otra vez la señal y se vuelve a cargar. Y en este pedacito, el capacitor su función es llenar ese hueco. Entonces, si el capacitor está llenando esos huecos grandototes, ¿qué va a suceder? Ah, pues que en el caso del capacitor grandote, yo simplemente voy a ver una señal que es una línea recta o continua. ¿Ok? Y cuando utilizo capacitores chiquitos, lo que voy a ver yo es este efecto. Voy a ver este efecto más o menos así, miren, así. ¿Ok? Este efecto se llama rizo. Si yo checo el voltaje existente de este punto a este punto, se llama rizo. Y ese es indeseable. Ese rizo es indeseable. Yo deseo que mi voltaje sea como este. Este sigue siendo un voltaje corriente directa pulsante. Y este ya es un voltaje de corriente directa continua. ¿Cuál sería el efecto de uno y de otro? Fíjese, este es perfecto. Voltaje corriente directa continua. Este no es un voltaje corriente directa tan continua. Es medio pulsante porque tiene un rizo prominente. Y este que está acá, pues no se diga, ese tiene todavía más huecos que el primero. ¿Sí se entiende? ¿Qué pasaría si nosotros, fíjense bien, qué pasaría si nosotros tuviéramos esta situación? Vamos a pintarla aquí. Vamos a suponer que este es una señal. Esta que tenemos aquí, ¿cómo se llama esta señal? ¿Rectificación qué? Media onda. Media onda. Muy bien. Muy bien. Fíjense. Imagínense que este voltaje que está aquí lo estoy utilizando para encender un radio. Ah, pues el radio aquí, cuando llegue el voltaje máximo que el radio necesita, que son, por decirlo, 9 voltios, el radio funciona bien. Pero luego esta señal empieza a disminuir. Y ya cuando el radio recibe un voltaje chiquito, porque aquí se ve, hagan de cuenta que si yo digo, estos son 9 voltios, aquí son 9 voltios. Ah, bueno, entonces cuando el radio es para 9 voltios, el radio necesita 9 voltios para funcionar. Entonces quiere decir que cuando aquí está, ahí el radio recibe 0 voltios. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Y ahí el radio ya como que hace como que quiere encender. Y ya cuando aquí el radio está en este punto que es 9, ya enciende bien el radio y se escucha la musiquita. La música de las flanks o de las jilguerillas, no sé cuál les gusta a ustedes, ¿verdad? Son modernos, pues quién sabe cuál. Y aquí en esta parte el radio recibe un voltaje
menor, ahora 8, 7, y el radio empieza como que a querer cascarear y se apaga. De hecho, se apaga el radio. Y toda esta parte se va a apagar el radio. Y luego otra vez el radio como que aquí no enciende y aquí como que empieza a encender y luego se apaga. Ese es un desmadre. Va a estar encendiéndose y apagándose. ¿Eso es bueno? No, no sirve eso. Si fuera un foco, ¿qué pasaría? Pues el foco como que al llegar aquí va como que iluminándose un poquito más y se ilumina bien. Y luego cuando la señal, esta pulsante empieza a disminuir, el foquito empezaría a disminuir y luego se apaga completamente. Y luego se enciende. Nada más que como la señal es muy rápida, pues a lo mejor el efecto en un foco no se vería tan lógico como yo quiero que ustedes lo entiendan. Pero si fuera un radio, sí. Ahí se llama trepidación o chasquido. Ese es un fenómeno producto de que el capacitor de la fuente de alimentación se madrió y ya no está haciendo su función de llenado de huecos. Claramente, una rectificación onda completa estaría así, así, así y así. Entonces, este hueco que tenemos aquí y este hueco que tenemos aquí es muy pequeño. Entonces, el espacio que ese equipo va a estar sin funcionar o sin recibir el voltaje adecuado es más chiquito. ¿Qué pasaría si nosotros, por medio de capacitores, llenamos completamente los huecos? Pues el voltaje va a ser continuo o permanente y el radio va a funcionar de manera fabulosa. Ya no se va a estar medio queriendo apagar en las partes de los huecos. ¿Sí se entiende? Porque es importante entonces la filtración. El fenómeno de filtración nos va a servir para llenar esos huecos y hacer que un voltaje corriente directa pulsante se haga voltaje corriente directa continua. Si no eliges el capacitor adecuado y pones un capacitor pequeño, pareciera ser como que no tiene capacitores porque el hueco sigue estando presente ahí. Cuando pones un capacitor grande y logras que se llene completamente el hueco, entonces logras un voltaje corriente directa continuo, que es lo que requerimos para que la mayoría de los equipos electrónicos funcionen bien y no la caguen. ¿Sí se entiende? Esa es entonces la función de un pequeño capacitorcito en paralelo con la resistencia RL de la fuente que hace ratito vimos. Y con eso ya se hace la filtración. Ahora, ya sabemos qué función hace nuestro capacitor. Ahí está. Y por último, tenemos que poner un circuito que se llama regulador de voltaje. Aquí vamos a meter un circuito que se llama regulador de voltaje. Ojo, este voltaje que tenemos aquí, voltaje de corriente directa, por el efecto que traemos desde la entrada, que la alterna sube y baja, por ese efecto, este voltaje también va a tener tendencia a tener ciertas variaciones. Las mismas variaciones que se den en el voltaje de la alterna de entrada van a ser variaciones que se van a dar en la voltaje de corriente directa continua. Y decíamos, hay equipos críticos que requieren 7 voltios, pero si tú le metes 7.5 ya no funcionan bien. Si le pones 6.5 ya no funcionan bien. Esos equipos críticos de precisión necesitan voltajes precisos, sin cambio. Y para eso vamos a meter una pieza aquí que se llama regulador de voltaje. ¿Ok? Regulador de voltaje. Y ese regulador de voltaje, ¿qué va a recibir y qué va a entregar? El regulador de voltaje va a recibir un voltaje corriente directa continua. ¿Y qué esperamos que él entregue en su salida? En su salida, este circuito lo que va a entregar es también un voltaje de corriente directa continua. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Si lo que está recibiendo es un voltaje de corriente directa continua y está entregando un voltaje de corriente directa continua, pero sin cambio. O sea, el voltaje que va a entregar es un voltaje, se llama regulado. Entrega un voltaje y ese nunca se mueve. Aunque el voltaje en la entrada esté fluctuando,
esté fluctuando o variando, el voltaje a la salida del regulador es preciso, exacto y sin cambio. Eso es lo que se pretende. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? No, profe. Bien. ¿Cuáles son esos reguladores? Los LM7812 y el 7205, ¿no? Es correcto. Para... Vamos ahora con el tema reguladores de voltaje. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede con estos componentes llamados reguladores de voltaje. Los reguladores, como dice su compañero, los reguladores de voltaje pueden ser a base de circuito integrado. Cuando se trata de circuito integrado, los reguladores de voltaje, repito, pueden ser a base de circuito integrado, pero los de circuito integrado son de tipo fijos y de tipo variables. Cuando se trata de tipo fijos, los que se utilizan es la serie 78XX, serie 79XX. Y cuando se trata de los reguladores variables, es el LM317 y el LM337. Pero también, aparte de los reguladores, se pueden utilizar el diodo Zener como regulador de voltaje. Y también se puede utilizar el transistor más el Zener, más el diodo Zener, o puede ser el transistor más el circuito integrado. Son las formas en que podemos hacer la regulación. ¿Cómo quieres hacer una regulación? ¿Con circuitos integrados? Ah, bueno, pues hay varias opciones, fijos o variables. Si vas a hacerlo con diodo Zener, bueno, pues hay un diodito una método de estrategia con diodo Zener. Y la otra es con transistor Zener o con transistor regulador o circuito integrado. Vamos a ver el primero de ellos, vamos a ver este. Vamos a ver primero estos. Vamos a analizar este y vamos a analizar ese. ¿Ok? Esos dos. Primero, vamos viendo cómo son las estructuras de esos componentes. Primero vamos a ver cómo es el componente 1 y el componente 2. Este componente, aquí lo vamos a poner. Esa es la apariencia del circuito integrado 78XX. Por ejemplo, un 7805. Bueno, resulta que el 7805, este numerito que tiene aquí, significa que el voltaje de salida es positivo. Significa que el voltaje de salida es positivo. El voltaje de salida va a ser positivo. Y este dato que tenemos aquí, 0,5, significa que te va a entregar 5 voltios en la salida. Pero si vas y compras un 7809, pues es voltaje de salida más 9. Si compras un 7812, voltaje de salida más 12. Si compras un 7824, voltaje de salida más 24. Y así sucesivamente. Esta patita, la patita número 1, es por donde entra el voltaje de entrada, que tiene que ser positivo. Esta patita debe ir a la pata número 2, debe ir a tierra, se llama común. Se llama GND o simplemente negativo. Y esta otra patita es el voltaje de salida y regularmente es positivo también.
Así viene la configuración de este componente. Vamos a ver el componente 79. La serie 79. Serie 79. Aquí lo tenemos. También es de esa manera. Solamente que aquí trae la clave 7905, por ejemplo. Bueno, el 79 refiere que el voltaje a regular el voltaje de salida va a ser negativo ahora. Y este numerito es el voltaje que te va a entregar en la salida. Si es 79, es un regulador, 7905 es un regulador que te va a entregar menos 5 voltios a la salida. Si es 7805, es un regulador que te da más 5 voltios a la salida. Pero las patitas de aquí cambian. Esta patita número 1 ahora es el común o el GND. Esta patita que está aquí como número 2, es donde vas a meter el voltaje de entrada. Pero ojo, el voltaje de entrada tiene que ser negativo en comparación con este otro que era voltaje de entrada positivo, porque este es voltajes regulador de voltajes negativos. Y el voltaje de salida se da por la pata 3 menos el voltaje out. ¿Qué vemos? Pues que la patita 3 coincidió con el voltaje de salida, nada más que uno es positivo y otro negativo. Y la patita 1 y 2 del primero, en el segundo simplemente se invierten. Las patitas se invierten. ¿Ok? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? No, profe, vamos todo a- bien. Supónganse que ustedes tienen una batería de carro. Bien, vamos a tener una batería de carro. Aquí está una batería de carro. Y son 12 voltios. ¿Ok? Pero nosotros queremos alimentar un radiecito que necesita 6 voltios. Y ustedes tienen una batería que es de 12. Por lo que si le ponemos los 12 voltios al radiecito, lo madreamos. Ocupa nada más 6 voltios. ¿Qué hacemos? Pues vamos a la tienda y compramos un regulador de voltaje que haga la función de regular a 6 volts. ¿Qué regulador de voltaje es el recomendable? 78, ¿qué creen? 0,6. Porque nosotros necesitamos alimentar un radiecito de 6 voltios. Muy bien. Entonces aquí, la patita número 1, esta es la patita número 2 y esta es la patita número 3. La patita número 1 dice que debe ir acá. La patita número 1 dice que debe ir al voltaje de entrada. Entonces agarramos la patita número 1 y la colocamos a la entrada. Y entonces aquí le está entrando el voltaje de entrada, que en este caso son 12 voltios. La patita número 2 dice que debe ir a tierra o negativo. La patita número 2 la conectamos al negativo. Aquí está. La patita número 2 al negativo. Y ya con eso hemos terminado. Ya con eso, ya ese circuito nos va a entregar 6 voltios en la patita, ¿dónde? Pues en la patita de salida, en la patita número 3. Aquí, este nos va a entregar más 6 voltios. Pero ¿con respecto a quién? Pues con respecto al negativo. ¿Sí? Simple y sencillamente con conectarlo así, ya tenemos más 6 voltios. Pero si ustedes necesitan alimentar una computadora y la computadora o un celular, y el celular ocupa 5 voltios,
Ah, caray, pues entonces este ya no me sirve. Bueno, pues lo dejo porque a lo mejor de ahí conecto el radiecito. Y ahora lo que voy a hacer es conectar otro circuitito como este, ¿verdad? Pongo otro, aquí, pongo otro circuitito como este. Pero va a ser un 7805 porque este me va a dar 5 voltios. Entonces, igual, la patita 1 es el voltaje de entrada. La conecto aquí, miren, aquí. Aquí conecto, ¿sí? Al voltaje de entrada. La patita 2 es tierra, lo conecto aquí. Tierra. Y la patita 3 es salida. Aquí sería más 5 voltios. ¿Con respecto a quién? Con respecto a este. Ya tendría yo un circuito que me entrega 5 voltios por un lado y 6 voltios por el otro lado. Pero ese voltaje que me está entregando proviene de una fuente de 12 voltios. Ciertamente, proviene de una fuente de 12 voltios. Nada más lo único que tienen que recordar es que el voltaje, para que entregue en la salida el voltaje adecuado, ustedes necesitan voltaje de entrada mínimo. Debe ser, fíjense, el voltaje de entrada mínimo debe ser aproximadamente 2 volts arriba del Vout. A ver si entendimos. Por ejemplo, el voltaje de salida, ¿cuánto es? 6 volts. Entonces, el voltaje de entrada mínimo para que este pueda trabajar adecuadamente es 2 volts arriba de lo que tú deseas en la salida. Como este es de 6, entonces en la entrada debes garantizar que haya 8 voltios. Como este es de 5, a la entrada debes garantizar que haya 7 voltios. O sea, si yo pusiera aquí un 7818, ¿cuántos voltios necesito en la entrada? 20. 20 y yo nada más tengo 12, entonces ese no va a funcionar. Evidentemente no va a funcionar. ¿Sí me entienden? ¿Sí me doy a explicar esto? Sí. Okay. ¿Y cuál será el voltaje máximo que puedes meterle sin que se dañe? Ese se llama voltaje de entrada máximo. Más o menos, este voltaje máximo anda sobre 35 a 40 voltios. Le vamos a poner, vamos a ponerle los 40 voltios. La literatura de algunos de los integrados 78 y 79 dicen que aguantan 40 voltios en la entrada, pero otros fabricantes dicen que nada más 36, 38 voltios. Entonces, bueno, pues depende del fabricante, vemos la hoja de especificaciones del fabricante y ya vemos cuánto voltaje soporta en la entrada. O sea que si le metemos 40, ¿nos va a entregar 6? Es correcto. Si le metemos 20, ¿nos va a entregar 6? Es correcto. ¿Cuánto voltaje le debo meter en la entrada para garantizar? O sea, ¿cuánto rango de voltaje le puedo meter en la entrada a este para garantizar que la salida sean 6 voltios? ¿Cuánto? 8 como mínimo. ¿Y como máximo? 240. Entonces, el rango permisible es de 8 a 40 para que él entregue 6 voltios. ¿Cuánto para este? Para 78. 7 a 40. De 7 a 40. Si tuviéramos un 78-16, ¿cuánto sería el voltaje de entrada permisible? De 18 a 40. Sí. De 18 a 40. Y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Imagínense ahora vean, imagínense que este es un 7906. Si este fuera un 7906 y este fuera un 7905, ¿qué pasaría? ¿Quién me dice? A ver, para empezar, ¿cuánto voltaje tendríamos aquí en la salida? Aquí. Es un 7906. ¿Cuánto voltaje vamos a tener?
Menos 6 volts. menos 6 voltios. Y aquí tendríamos menos 5 voltios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué se hicieron negativos? Porque es un 7905 y la serie 7905 te entrega voltajes negativos. En tanto, la serie 78 te entrega voltajes positivos. Pero como es una serie ok, sí, 79, gracias. es serie 79, pues se supone que te va a entregar voltajes negativos. Pero tenemos que conectarlo adecuadamente. Fíjate bien, tenemos que conectarlo adecuadamente. La patita 3 es la salida. Ah, la patita 3 es la salida. 3 es la salida. Ahí no hay problema. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero Sí. en la patita 1 es el voltaje de entrada. Pero dice que debe ser negativo. El voltaje de entrada tiene que ser negativo. Ah, entonces, fíjense bien. Entonces, esto está mal conectado, porque si no se van a quemar. Así se van a quemar. Para que esta patita número 2 ahora se convierte en el voltaje de entrada. ¿Sí se entiende? Sí. Esta patita es menos el voltaje de entrada. Sí, y el voltaje de entrada tiene que ser negativo. Entonces yo lo voy a poner al más negativo, para que con respecto al positivo, este sea un voltaje de menos VCC. Y esta que va a tierra, este que es el ground o negativo, el ground, el común, GND, este lo voy a poner al positivo. Y ya con eso garantizo, y claro, esta patita de aquí, esta la voy a poner con otro color para que se distinga. Y esta patita de aquí tendría que ir a la salida. Esta patita de aquí sería ahora la salida y sería el positivo. ¿Sí se entiende? El GND ahora va al positivo y el menos VCC va a la parte más negativa para que funcione ese, si no, no funciona. Y así sí me va a dar los menos 6 voltios. Y en este caso igual, el menos VCC tendría que ir conectado a esta patita de aquí. Y este otro que tenemos aquí iría conectado a el positivo. Para que de aquí tenga yo el menos VCC. Eso es lo que ustedes tienen que cuidar. Esa parte la tienen que cuidar para que pueda funcionar. ¿Sí? Así es más o menos como debe de ir. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Y afecta algo en que sea negativo el voltaje, profe? Más adelante vamos a ver fuentes simétricas por medio del mismo transformador con derivación central. Vamos a hacer que por un lado el transformador, perdón, el rectificador nos dé voltajes negativos y por otro lado nos dé voltajes positivos. Siendo así, vamos a crear por medio del rectificador de 4 diodos tipo puente, vamos a crear una fuente que tenga 3 hilos y que el hilo central sea común y que el hilo superior sean más VCC, voltajes positivos, y el hilo inferior sean voltajes negativos, menos VCC. Entonces, como vas a tener menos VCC, más VCC y un punto común central, vamos a hacer reguladores, se llaman simétricos. Más 5 voltios, menos 5 voltios, más 12 voltios, menos 12 voltios. Y estos voltajes simétricos se utilizan para circuitos especiales, como operacionales, por ejemplo. Los operacionales requieren voltajes positivos y voltajes negativos, pero del mismo valor. Más 12 menos 12, más 5 menos 5, más 6 menos 6. Y no funcionan si no les pones, algunos sistemas no funcionan si no les ponen esos voltajes simétricos, se llaman. Y entonces tienes que tener una fuente que te dé voltajes simétricos, más VCC y menos VCC al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso pues lo vamos a intentar hacer en una actividad que vamos a hacer más adelante, que sería pues la última práctica, yo creo, para el caso de esta parte de la materia. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces, por ejemplo, lo de la conexión del radio con los rectificadores, ¿nada más fue como ejemplo o cómo se conectaría? No, ese es un ejemplo nada más. Era un ejemplo de
de la necesidad que tú pudieras tener en la vida real. Tú llegas a un lugar y te dicen, mira, aquí tenemos 100 voltios de directa. O bueno, 100 voltios a lo mejor es mucho, ¿no? Vamos a decir, tenemos 24 voltios de directa. Pero resulta que este circuitito que es un sistema de control necesita 12 voltios. Oye, pero es que tengo 24 voltios, pero no, es que yo quiero 12. Ah, bueno, de esos 24 metes un regulador a 12 y ya puedes alimentar ese circuito. Pero de esos mismos 24 te dice el industrial, la persona de la industria, oye, pero ya nos llegó este telefonito y este telefonito requiere 5 voltios. Ah, pues, pero aquí tenemos 24, pues de esos 24 le jalo hacia otro regulador 7805 y ya tengo los 5 voltios. Y así sucesivamente, dependiendo la necesidad, evidente, dependiendo la necesidad. Aquí lo del radiecito y lo de la calculadora o lo del celular fue simplemente algo hipotético, pero que desde luego que tú en tu carro puedes hacer eso. De hecho, los vehículos ya traen un sistema adaptado ya traen unos conectorcitos tipo USB para que tú le metas el cablecito ahí y directamente ya alimentes tus teléfonos. Ya lo traen, conexiones especiales. Pero básicamente pues son reguladorcitos, sistemas reguladores, porque provienen de la batería de 12 voltios. Y de ahí hacen alguna estrategia para alimentar a 5 voltios, por ejemplo. ¿Ah? Así es como se maneja. E incluso algunos vehículos muy sofisticados traen unos inversores. Es decir, es un aparatito que recibe los 12 voltios y hace la inversión y te entrega en la salida 120 voltios alterna. Ah, chingado. Sí, así como va. Así como va. Los camiones, por ejemplo, muchos camiones especiales, de esos camiones que viajan grandes a lugares muy lejanos, pues traen inversores, traen sistemas de inversión para alimentar videos, alimentar televisiones, monitores, cosas de ese tipo, refrigeradores incluso, que se alimentan con 120 voltios de alterna. Pero ya esos traen sus sistemas de inversión, o sea, traen unos inversores, se llama, que convierten los 12 voltios o los 24 voltios que reciben, los convierten a 120 voltios de alterna, con la capacidad de amperaje que necesiten, depende de lo que vayan a encender. Y así viene todo el desmadres. Entonces, pues es dependiendo de la necesidad. Bien, por último, estos aparatitos, estos elementos que ahorita comenté, nosotros debemos recordar que lo que realmente tenemos es lo siguiente, fíjense bien. Nosotros lo que realmente vamos a tener, ¿qué es? Pues un transformador con derivación central. ¿Y qué vamos a tener? Ah, pues 4 diodos, así. ¿Verdad? Así, 4 dioditos aquí. Eso es lo que vamos a tener nosotros. ¿Ok? Y aquí a la salida, ¿qué vamos a tener? Pues un capacitorcito. Este se llama rectificación, filtración. Y esto que tenemos, perdón, no se alcanza a ver, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es el transformador, que es el reductor para reducir el voltaje. ¿Cómo se llama? Rectificador. ¿Cómo se llama? Filtración. Y a lo mejor aquí tenemos, vamos a suponer que este transformador tiene unos 24 voltios. ¿Verdad? Si tiene 24 voltios aquí en la salida, ¿cuánto habría? Vamos a ver. Voltaje de salida sería igual a 2 veces 0.318 por el BP, que si son 24, ¿cuánto sería el BP? 24 por raíz de 2, ¿cuánto les da? 24 por raíz de 2. 34. 34 voltios más o menos, ¿ah? 34 voltios menos 1.4. ¿Cuánto les da esto? ¿Todo eso cuánto les da? 34 menos 1.4 por punto 318 por 2, ¿cuánto les da? 20.73. 20.73 voltios.
Aquí nosotros podemos poner un regulador 7805. ¿Y cuánto vamos a tener aquí? Más 5. ¿Están de acuerdo? Sí. Y de aquí mismo agarramos para un regulador 7812. ¿Cuánto vamos a tener aquí? Más 12. Y aquí agarramos uno para 7818. ¿Y cuánto vamos a tener aquí? Más 18. Y los negativos, obviamente los negativos los vamos a conectar aquí. Mira, el negativo de aquí lo conectamos al negativo de aquí. Y el negativo de aquí lo conectamos al negativo de aquí. Y ese lo conectamos al negativo de acá. Y ya salen los negativos, ¿será? Y ya tenemos de 20.73 voltios que nos dio nuestra fuente, tenemos una fuente que nos entrega 3 posibles valores. 5, 12, 18. ¿Para qué? Pues para lo que lo necesites. No sabemos para qué lo puedas necesitar. ¿Sí se entiende? ¿Más o menos por dónde va el asunto? Sí, profe. Sí. Ok, resultase que estos componentes 78, serie 78, traen una cosa interesante. Esta serie 78, estos componentes serie 78 que vienen así más o menos. Aquí traen una clave MC78L05TC, por ejemplo. Y aquí traen una marquita, por decirlo. Y claro, aquí tienen sus patitas, ¿ah? Aquí tienen sus patitas. Fíjense bien. Este es la empresa que lo fabrica. Que la MC es para la Motorola. Este otro numerito que está aquí, ya lo recuerdan, es la polaridad de salida positiva para 78, para 79 negativa. Este otro numerito que está aquí es el valor de voltaje de salida, 5 voltios para este caso. Y esta otra letrita que trae aquí es una clave X del fabricante. Pero en este particular componente, lo que resalta es que aquí hay una letrita. ¿Sí la ven? Si es L, maneja 100 miliamperios como capacidad de corriente. Si es M, maneja 500 miliamperios. Si es H, maneja 5 amperios. Y sin letra, si no trae letra, maneja 1 amper. Creo que esas son las referencias. A reserva de que ustedes las chequen en el internet. Pero, a ver, me estás dando un 7805, pero no tiene letra en medio de esos dos numeritos. Ah, pues ese integrado tiene una capacidad de manejo de corriente de 1 amper. Me estás dando un 78M05. Ah, ese maneja nada más medio amper. Me estás dando un 78H05. Ah, ese maneja 5 amperios. ¿Sí? Esos datos también pueden ser importantes. ¿Ok? Dejen ver a ver si lo encuentro, ese dato que les estoy comentando. Nada más déjenme compartirles la pantalla, la imagen, compartimos pantalla y a ver si lo encuentro ahorita. Vamos a ver. ¿Cómo vendría? Se llama manejo de corrientes en la serie 78. A ver, manejo de corrientes 7805. A ver, 3 amperios, incrementa. Déjenme ver, a ver si viene por aquí. Aumento, no. 5, 3 amperes, 3 y 7. Es 0,5. 0,5. Manejo de corriente, 0 voltaje de circuito. Déjame ver.
¿Cuánto maneja de corriente los reguladores 78XX? 18, 2.2 amperes. 3. Reguladores, serie. Probablemente venga como significado de letras. A ver. Corriente. Profesor, Sí. el L me parece que es de 1 amperio. La terminación con L. La terminación M maneja 1.5 amperios. A ver. ¿Nada? Ándale. M, ¿cuánto? 1.5. 1.5 amperios. Y luego, L M. maneja 1 amperio. 1 ampere. Sin letra. Permítame. Es que hay 2 tipos, depende de quién fabrique. Porque hay algunas manufacturas chinas que sin letra es también 1 ampere. Pero ya las demás dicen que sigue siendo, incluyendo National, también 1.5 hasta 5. Ok, ¿qué estamos observando aquí? Que cada fabricante trae su rollo, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que conviene? Lo que conviene, ir aquí, por ejemplo, en este dice que el L es 100. Aquí está, aquí lo estoy yo ahorita. Bueno, no, esos son los precios. Pero aquí venía indicado, aquí en esta parte. Aquí estaba mencionándolo, mira, aquí, ¿dónde está? Ay, caray, aquí, en L. La serie es L, no, esa no es. Lo acabo de ver aquí, en esta parte. Aquí, L78L05, encapsulado en SMD, SO, bla, 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 manejo de corriente 100 milis. ¿Verdad? Para la serie, aquí dice, para la serie 78L05, el manejo de corriente son 100 milis. Pero, como dice su compañero, estamos observando que de acuerdo al fabricante, pues son las nomenclaturas o las características de ese componente. No dudo mucho que los voltajes permisibles de entrada también varíen. En lugar de 40 voltios puede ser un poco menor. ¿Sí me explicó? Sí. En lugar de 2 voltios como voltaje mínimo arriba del voltaje de salida, puede ser que también varíen. Entonces, pero más o menos sí se maneja por ahí la situación. Mi sugerencia para estos casos, pues obviamente es que nosotros agarremos la hoja del fabricante si tenemos alguna duda al respecto, ¿verdad? Y el hoja de fabricante ya nos va a especificar esta situación. Pero esa letrita está relacionada con la corriente que maneja el integrado, ¿no? Vale, pues. Entonces, por ahí va la situación. Bien, pues si no hay preguntas, aquí le dejamos. Gracias, profe. Aquí lo vamos a dejar por hoy. Continuamos Gracias, en la siguiente. Próximo jueves tenemos clases, ¿sale? Va. Ok, profe. Vale, nos vemos. Profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.